Ok, paz y gozo en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes. Que la gracia y el amor de Dios sea con ustedes y que Dios nos fortalezca en la verdad. El día de hoy, como mencionamos, tenemos nuestra actividad de Santa Convocación y pues vamos a dar lugar al tema de hoy que se llama la voz profética. Es parte de los temas que tocaremos el día de hoy. Pero antes de eso vamos a iniciar orando para que el Señor nos ayude en este tema y que podamos asimismo pues ministrar y también vamos a dar lo que vamos a leer porque vamos a leer varios versículos. Entonces, vamos a orar para inicio. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque estás con nosotros, porque nos guardas, porque nos amas, porque eres nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro socorro y nuestro amado. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por abrazarnos con tu presencia, gracias por bendecirnos con tu bendito y bello amor, Padre bendito. Gracias por todo lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. Permítanos hoy recibir tu palabra, guardar tu palabra, recibir tu palabra, retener tu palabra. Guíanos, Señor Jesús, para poder transmitir tu palabra de verdad como tú lo necesitas. Y también, amado mío, para poder recibir tu palabra como tú lo necesitas. Líbranos de toda acechanza al enemigo, de todo ataque al enemigo, Padre. Líbranos, Señor, que todo pensamiento sea llevado altivo a la cautividad de Cristo, para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Y declaramos hoy, Señor Jehová, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces vamos a leer. Yo ahorita como estoy transmitiendo en vivo, pues puede ser que haga dibujos. Pero aquí voy a darle la cita que vamos a comenzar a leer. Esto es Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Y dice la siguiente manera, no sé si lo tienen ahí todos. Capítulo 1, del 1 al 8. Eso es lo que vamos a leer con relación a lo que vamos a hablar acerca de la voz profética. Ya que prácticamente en Marcos de capítulo 1, del 1 al 8, nos están dando un ejemplo de lo que es la voz profética, ¿verdad? Entonces vamos a leer para poder entender qué es la voz profética para Dios y cómo nosotros asimismo podemos de alguna manera vivir esa voz profética. Entonces, si ya lo tienen, vamos a iniciar. Dice de la siguiente manera, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que habla acerca del principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, que nos habla que es un principio. Pero en este principio lo interesante es de que lo primero que envía Dios es una voz. Por eso dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, lo que nos habla de una voz profética que se manifestó en Juan el Bautista. Porque vimos que aquí habla de una voz, pero no dijo que era una persona. Es decir, que esta persona traía la voz profética de Dios anunciando ¿qué? De que iba a venir la manifestación de Jesucristo. Entonces esta voz era previo a la manifestación de Jesucristo. Por eso que era una voz profética. Porque ¿qué es lo profético? Lo profético es una palabra compuesta en el griego, en otras palabras, habla de pro, que es antes, y la otra parte tiene una, por así decirlo, viene derivada de la palabra profeta, que a su vez viene de femi, si no estoy mal, que hace referencia a aquel que hace revelar, oír o mostrar los pensamientos de alguien. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios, desde el tiempo del pecado, inclusive ahorita lo vamos a leer, Moisés y muchos profetas anunciaron la venida de Jesucristo.
y que por eso Dios envía esta voz profética que es Juan el Bautista, para preparar al pueblo para que estén pendientes de recibir a Jesús. Por eso que aquí menciona, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Es decir, que la manifestación de Jesús ya se iba a dar, porque después del versículo 8 se muestra que Jesús se hace manifiesto para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces la misión de esta voz profética llamada Juan el Bautista era anunciar que Jesucristo se iba a manifestar. Y por consecuencia, él tenía una voz que estaba declarando arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ya iba a manifestarse Jesucristo, porque si no es así no lo podían recibir. Entonces vemos aquí que la palabra clave habla de una voz profética y estamos viendo el ejemplo de cómo Juan el Bautista está declarando esto. Y esto es bien importante que entendamos la esencia de esta parte de la voz profética de Dios que está anunciando la manifestación de Jesucristo, porque en este caso lo estamos viendo antes de que Jesucristo se manifestara como Cordero. Porque después de que Jesucristo se manifiesta como Cordero, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él estaba específicamente para señalar y preparar el camino de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué la promesa de un arrepentimiento para perdón de pecados? ¿Por qué esta voz profética tiene que declarar el arrepentimiento y tiene que declarar que Cristo pronto viene? En el Antiguo Testamento ellos tenían la promesa de que iba a venir un Mesías o un libertador o un rey a liberar al pueblo de toda esclavitud. Esa era la idea de la profecía, porque si vemos en el caso de Moisés, Moisés fue tomado como un ejemplo del Mesías porque él iba a venir a liberar al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y el mismo Moisés dijo, vendrá un profeta más grande que yo, a él oíd. Entonces desde ese momento las personas estaban atentas a ese profeta, quién iba a ser. También mencionaban acerca de que iba a venir un rey como David, que su trono iba a ser eterno, de la simiente de él, que también hacía referencia a Jesús. Y también hacía referencia a que iba a venir un nuevo sacerdocio. Y por eso que se habla del Cristo el ungido, porque cuando se habla de Cristo el ungido, es de que los profetas, sacerdotes y reyes iban a ser ungidos. Entonces Dios había anunciado que iba a venir este Mesías y que lo estaban esperando por así decirlo, con ansias. Entonces Juan el Bautista indicaba y preparaba la manifestación en ese momento de Jesús. Pero en este caso nosotros no necesariamente estamos bajo la esperanza del Mesías que ha de venir en el sentido como aquí lo menciona Juan, sino que nuestra manifestación es de que Él pronto volverá, que Él pronto se va a hacer manifiesto y de que la voz profética nuestra debe ser la misma, similar a la de Juan el Bautista, que Cristo pronto ha de venir y que nosotros debemos preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo, para que las personas estén atentas a poder recibir y poder identificar quién es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que habrán falsos profetas y falsos maestros y darán señales y vendrán en su propio nombre. Es decir, que ellos buscarán tener una apariencia como que fuese la de Cristo. Por eso hay un versículo que dice que tomarán apariencia de piedad, pero con sus obras negarán la eficacia de la misma. Entonces lo que hace la voz profética, que es Juan el Bautista, también es señalar quién es el Cordero de Dios. Porque cuando vemos en el libro de Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que me dijo que bautizara en agua, es el mismo que me dijo de que quien viera reposar el Espíritu Santo, él era el Cordero de Dios. Ahora, pero vemos lo importante de acá porque también hay que ver la manera de cómo nosotros debemos aplicarlo y también por qué es que nació esta voz profética. Porque vemos de que esta voz profética está anunciando el arrepentimiento para perdón de pecados porque Cristo viene pronto. Y por eso podemos leer ahorita Génesis capítulo 3 del versículo 6 al 15. Vamos a leerlo porque en este pasaje del 6 al 15 se aparece, por así decirlo, por primera vez la voz profética. Es decir, de que de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 6 aparece específicamente esta voz. Veamos aquí en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces vemos aquí en el versículo, en el versículo de Génesis, en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. No necesariamente dice que Jehová se paseaba. Dice que su voz era la que se paseaba. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vemos de que esta voz apareció por causa del pecado del hombre. Porque vemos de que aquí la mujer come el fruto que le dijeron que no tenía que comer. Entonces la voz aparece ¿para qué? Para confrontar el pecado de ellos. Pero ellos no entraron en arrepentimiento. Ellos lo que hicieron fue buscar encubrir su pecado, porque dice que se taparon y se escondieron para huir de la voz de Jehová, porque sabía que habían pecado. Por eso que la voz profética de Juan el Bautista que anda diciendo, anda declarando, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. ¿Y cuál es el sentido de que viniera este convencimiento de esa voz? No era solo para regañarlos, no era solo para decirles por qué habían hecho eso, sino que era porque eso estaba causando el apartarse de Dios. Es decir, que esta voz estaba procurando buscar la comunión con ellos. Pero la idea era de que se apartaran del pecado. ¿Para qué? Para volver a la comunión. A veces nosotros pensamos de que Dios solo nos llama al arrepentimiento, al perdón de pecados, solo porque nos quiere regañar. Pero realmente no ese es el sentido. El sentido de que Dios nos llame al arrepentimiento y perdón es porque si no, no podemos entrar en comunión con Él. Porque el pecado provoca un conflicto de intereses entre nosotros y Él. Por eso en Génesis capítulo 6 dice que el Espíritu de Dios contendía continuamente contra los pensamientos del hombre. Entonces Dios no quiere entrar en ese conflicto. Dios lo que quiere es entrar en una comunión e intimidad, que en el huerto del Edén se tenía, pero ¿qué pasó? Por el pecado se perdió. Entonces automáticamente viene la voz de Dios. ¿Para qué? Para confrontar. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero ellos no se arrepintieron. Lo que hicieron fue encubrirse y acusar unos al otro. La mujer que me diste, la mujer dice, la serpiente lo hizo. Entonces en ellos no hubo un arrepentimiento. Entonces lo que hace la voz profética es que cuando hay un pecado se acerca. ¿Para qué? Para confrontarnos, para volver otra vez a la comunión. Entonces por eso nosotros tenemos que, en este caso nos enseña de que cuando nosotros le llamamos la atención a alguien o Dios nos manda a la predicación del evangelio, nos llama ¿a qué? A traer a las personas otra vez a la comunión. Pero no podemos decirle solamente que Dios los ama, sino que también tenemos que exponer el pecado porque es lo que hace que nos apartemos de Dios. Por eso es la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y también dice la Biblia de que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos esta parte de acá del llamamiento que la voz profética hace. Ahora, si tomamos el ejemplo del llamado al arrepentimiento, es tomando la figura de Jesús como el postrer Adán, porque la Biblia dice que Adán es este que está aquí, el primero. Y la Biblia habla del postrer Adán haciendo referencia a Jesús. Entonces, ¿qué hizo el primer Adán, el postrer Adán? Acercarse a la voz y hacer todo lo que la voz le dijo que hiciera.
¿Y qué pasa cuando cumplió eso? Dice la Biblia que a causa de que él dijo, he aquí, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, he venido a hacer yo tu voluntad, eso lo llevó a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿para qué servía la cruz? Servía para que por medio de la cruz Jesús reconciliara a Dios con los hombres. Pero ¿qué manifiesta o qué enseña el sacrificio de la cruz? Nos enseña de que Jesucristo manifestó lo que tenía que haber manifestado Adán. ¿Y qué pasó ahí? Lo que sucedió es de que Adán, cuando pecó, se cubrió para que no se mostrara su pecado. Pero cuando vemos a Jesús cuando fue crucificado en la cruz, la palabra nos enseña, y también la historia, de que cuando se crucificaban, la persona estaba desnuda, porque lo que hacían era avergonzarlo. Entonces, vemos de que un Adán se cubrió su pecado, pero que vemos de que Jesucristo mostró totalmente lo que podría ser el cuerpo de pecado en el sentido del cuerpo del hombre. Pero no solo eso, sino que también la palabra enseña de que como fue azotado y golpeado Jesús, la sangre de él cubrió el cuerpo. Entonces Jesús estaba ciertamente crucificado, desnudo y ensangrentado. Pero la Biblia dice que por su sangre hemos sido limpiados. Por su sangre hemos sido purificados. Entonces nos muestra la figura de que él no ocultó el pecado, él lo expuso. Porque la palabra dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Pero a su misma vez, al exponer el cuerpo del pecado en la cruz, también asimismo santificó con su sangre a las personas. Por eso la importancia que nosotros prediquemos el arrepentimiento para perdón de pecados de un Cristo crucificado. Porque la cruz de Cristo manifiesta eso, que nos volvamos a la comunión con Dios y de que Él busca la reconciliación de Dios con los hombres. Entonces, esta es la voz profética que comienza desde el Edén por esta razón, porque el hombre pecó. Por eso que Juan el Bautista comienza diciendo, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. Pero Dios no nos quiere condenar, Dios nos quiere salvar, que entremos otra vez a su comunión. Y por eso que tuvo que venir Jesucristo. Entonces ahora entendemos nosotros que ya vino y que buscamos la santificación y la comunión. ¿Pero qué pasó? Luego que Jesucristo muere, la palabra dice que Él resucita al tercer día. Y que luego de resucitar estuvo predicando del reino de los cielos por 40 días. Y después de esos 40 días, dice la palabra, que Él ascendió en una nube. Y unas personas dijeron atrás, ¿por qué están tristes? Así como ascendió, así mismo volverá. Entonces hay una promesa de la venida de Jesucristo. Entonces en la promesa de la venida de Jesús, nos dan la esperanza que Él pronto vendrá. Porque Él va a cambiar este sistema de pecado o este sistema del mundo a una forma de vida eterna. Porque Él no nos piensa dejar aquí realmente en la tierra, porque esta tierra se estableció como un punto, por así decirlo, de condena para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios sacó a Adán del huerto y lo puso ¿dónde? En la tierra. Es decir, que la tierra es menor a lo que era el huerto, a la gloria. Entonces nosotros estamos aquí porque hemos pecado. Entonces Dios no nos quiere tener solo en este sistema de pecado. No solo por las diferentes circunstancias que manifiestan, sino que también las formas de vidas que hay en toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a querer arrepentirse y no quieren arrepentirse. Entonces Dios nos llama de que Él vendrá en su reino eterno otra vez a establecer su reino eterno aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que anunciar, y como eso se daba mucho en la antigüedad, de que cuando un reino quería conquistar otro reino, primero le anunciaba y le decía que se rindiera. Si no se rendía, ellos ya entraban a atacar. Entonces, ¿qué hace Dios? Está anunciando eso. El reino de luz no puede contra el reino de las tinieblas en el sentido de que no se llevan. Por lo tanto, cuando Jesús viene y Juan el Bautista junto con Jesús, por eso decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dando el anuncio de, por así decirlo, ríndanse porque el reino de la luz se va a acercar. Y si no se rinde, van a ser destruidos. Por eso es la palabra que cuando Él venga, vendrá con la espada en su boca y la espada en su mano. ¿Para qué? Para destituir en el momento será el anticristo. Entonces, esta voz profética nos anuncia eso que estamos mencionando. Ciertamente, el arrepentimiento para perdón de pecados, pero también juntamente con eso, la venida de Cristo. Y esto también lo podemos ver en ejemplo. Ahorita en Apocalipsis vamos a leer Apocalipsis capítulo 1,
versículo 1 al 3. Vamos a leerlo, lo que aquí menciona. Dice de la siguiente manera, para los que lo tienen. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este es Juan el apóstol. 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí nos habla que el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que cuando estaba Juan el Bautista, el tiempo para la manifestación de Jesús estaba cerca. Porque realmente Juan el Bautista estaba preparando el camino, pero no un camino que iba a venir de años y años y años, sino que realmente fue corto el tiempo en lo que sucedió de Juan el Bautista y Jesús. Y por eso que él estaba predicando y bautizándolas, porque iba a ser pronto que se iba a manifestar Jesucristo. Entonces, en este caso, la palabra nos enseña de que la venida de Cristo está pronta, está cerca, y que por esa razón nosotros debemos anunciar de la bondad de Cristo y del arrepentimiento para perdón de pecados, porque la venida de Jesucristo está más cerca de cuando creímos, nos dice la palabra. Pero también vamos a ver ahorita Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al 16. Dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11. Que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16. Y tenía su diestra estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Ok, entonces aquí algo muy importante resaltar, por el cual coloqué estos 2 versículos. Porque vemos que en este caso, en el versículo 10 dice que él estaba en el Espíritu y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. O sea, él señala a una voz que le está hablando. Y también en el otro pasaje, en el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo, vestido en una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí nos está hablando a nosotros que esta voz está anunciando o le va a decir a él lo que pronto va de acontecer. La idea es por qué le va a anunciar y por qué le va a decir lo que ha de acontecer. ¿Para qué? Para que las personas estén preparadas para lo que ha de venir. ¿Y para qué también? Para mostrar y revelar quién es Jesucristo. Porque este libro de Apocalipsis, que a veces las personas dicen que ya viene el Apocalipsis como un sentido del fin del mundo, realmente la palabra Apocalipsis en el español la tradujeron como tal. Es decir, así como está en el griego, lo tradujeron en español. Si alguien lee una Biblia en inglés, la palabra no dice Apocalipsis, sino que dice revelación. Entonces, realmente Apocalipsis hace referencia a revelación. Es decir, que cuando aquí se habla del libro del Apocalipsis, es el libro de la revelación de Jesús. Es decir, que el libro nos va a revelar las cosas de Jesucristo.
Y por eso que aquí vemos en este pasaje cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, Él se está revelando, se está dando a conocer como el alfa y como la omega, como el principio y como el fin. Y hay otras descripciones que se hacen acerca de Jesús. Es decir, que no está necesariamente solo indicando que viene el fin, sino que Él se está mostrando de una manera como no se había mostrado. Por eso que Él es la revelación de Jesucristo. No necesariamente el fin del mundo, ¿verdad? Sino que es la revelación de Jesucristo. Creo que voy a leer aquí está. Por eso dice Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, haciendo referencia al conocimiento de quién es Él y también de las cosas que han de venir, porque Él es, el que era y que el que ha de venir. Entonces, por eso vemos nosotros que cuando se comienza el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, Él comienza hablándole a las iglesias de la provincia de Asia, que aquí también señala el apóstol Juan en el versículo 11, donde dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esta es la provincia de Asia, no la Asia continental que hoy conocemos. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, lo que hace es escribirle a las iglesias primeramente. ¿Y qué es lo que hace cuando uno lee los capítulos 2 y 3? Primeramente dice, Él se presenta a Dios, dice yo soy, y luego comienza a hablar acerca de la iglesia. Yo he visto tus obras, que identificas quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez la confrontación. ¿Para qué? Para que estén preparados para la venida. ¿Por qué? Porque también ahí les dicen esos pasajes de que si ellos no se arreglan, Él podrá venir y quitarles la luz que tenían. Porque Él necesita que estén preparados para la venida. Y eso no solo pasa con una iglesia, pasa con las 7. Regularmente siempre Él se presenta. Vamos a leerlo en el capítulo 2 para que vean un ejemplo, aunque no lo coloqué en la presentación, pero vamos a leerlo para que tengamos un ejemplo de cómo Él se presenta, cómo esta voz profética se manifiesta para que nosotros estemos preparados. Dice de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces vemos que Él se está presentando. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se está mostrando. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 7. Y el que tiene oído, y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, regularmente, cuando uno comienza a ver el mensaje de las 7 iglesias, regularmente tiene, por así decirlo, casi el mismo formato. Siempre Él se presenta de una manera y Él transmite lo que Él está, por así decirlo, a favor de la iglesia, pero también lo que está en contra de la iglesia. Voy a leer solo el primer versículo de la iglesia de Esmirna, versículo 8, dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y dice esto. Entonces, comparándolo con Efesios 3, dice, la iglesia de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, Él se está presentando en cada iglesia según una manifestación, pero también a ambos los está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque quiere que estén preparados para su venida, tanto para el que es no creyente como para el creyente. Él quiere que estemos preparados para su venida. Entonces vemos de que la voz profética que nos está hablando aquí la palabra
se dio a causa del pecado del hombre, y que obviamente nosotros también, que somos creyentes, a veces cuando entramos a la conversión, seguimos pecando. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque lo que impide que nosotros tengamos más comunión con Él son los pecados que nosotros tenemos. Y además, Él necesita, que dice que la palabra, que estemos limpios y sin mancha para su venida. Entonces, si nosotros entendemos lo que la voz profética está mencionando, que no es necesariamente solo regañar a la gente o decirle a la gente que está mal, sino que es porque Dios busca una comunión, una reconciliación entre Dios y el hombre. Por eso que hay personas que dicen, es que Dios no me ama. Y uno dice, ¿cómo así que Dios no lo ama? Si Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz en el Calvario. ¿Cómo es que no lo ama si le está predicando el Evangelio para que entre en reconciliación con Él? ¿Cómo es que no lo ama si la palabra dice, el apóstol Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios? Entonces vemos que está llamando constantemente Dios a la comunión. No es necesariamente un regaño, sino que Dios está buscando la comunión con el hombre otra vez. Él siempre ha dado el primer paso. Entonces, por eso Dios tiene que enviar esta voz profética. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que estamos en su seno, necesita que nosotros tengamos esta voz profética. Y hablo de tenerla porque puede ser que no la tengamos. Es decir, que no estemos anunciando un arrepentimiento para perdón de pecados. Que no estemos anunciando que las personas, que Cristo viene pronto. Y eso a veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que esta voz profética realmente no la tenemos en el corazón. No la tenemos practicando en nuestras vidas. No hemos entendido que la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento para perdón de pecados. Y por esa razón es de que nosotros, basado en lo que estamos leyendo de Juan el Bautista, que leíamos en el capítulo 1 de Marcos, es de que él tenía la conciencia y la razón de lo que hablamos tanto en Génesis como en Apocalipsis, dando a entender de que lo que va a impedir a nosotros acercarnos a Dios es el pecado, y que nosotros tenemos que tener una conciencia de realmente lo que es el pecado y lo que pecado causa en nuestras vidas. Por eso es la palabra, la paga del pecado es la muerte. Que el pecado prácticamente es una enemistad contra Dios. Por eso que la Biblia habla de que nosotros, que antes éramos enemigos de Dios, nosotros tal vez no nos miramos como enemigos. Inclusive cuando estamos en el mundo decimos a veces, es que yo no soy mala persona, pero no entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros y cómo nosotros hemos destruido muchas cosas. No hemos entendido el poder o el impacto de gloria que nosotros tenemos. Y que tal vez lo hemos visto en pequeñas personas, por así decirlo. Hagamos de cuenta, por poner un ejemplo, Hitler. Vemos el poder que él tenía de todo lo que causó y destruyó una sola persona. Y que nosotros inclusive individualmente tomamos decisiones que eso lleva a que genere un problema colectivo. Y a veces nosotros decimos, es que son mis decisiones y son mis cosas, pero no entendemos que esa pequeña decisión junto con otras pequeñas decisiones de demás personas provocan que haya un declive a nivel mundial. Y eso es lo que está pasando. Todo lo que nosotros vemos a nivel mundial son las pequeñas decisiones que cada persona tomó, que dijo, esto no le va a afectar a nadie. Y que cada pequeña decisión ha provocado un problema a nivel nacional o en este caso mundial. Y por eso, hagamos de cuenta, señalan problemas de obesidad en México, señalan problemas a veces, en este caso en Latinoamérica, de homicidios. ¿Por qué? Porque un homicidio de una persona, si se suman, a veces hay muchos homicidios al año. Entonces Dios está llamando a las personas para que se amen. Y por eso es de que envía esta voz profética, inclusive lo va a comenzar a manifestar más en nosotros, para que nosotros estemos bajo la conciencia, no solo de anunciar, sino que more en nosotros el hecho que debemos arrepentirnos para entrar en comunión y entender el bello y precioso amor de Jesucristo en nosotros, para que podamos anunciar un arrepentimiento para amor, un arrepentimiento para reconciliación. Es decir, no declarar un arrepentimiento a la gente con un odio, con diciendo que ellos tal vez son abominables o aborrecibles, porque ese no es el punto, sino que entendemos de que si reprendemos o corregimos a alguien para que entre en un arrepentimiento, es porque es un amor que le tenemos a ellos, porque es el amor de Dios en nosotros hacia ellos, para que ellos puedan entrar en la misma gracia y amor de Dios hacia nosotros, que nosotros hemos experimentado y que hemos vivido. Y también la esperanza que Cristo pronto volverá, porque el hecho de que Cristo viene es que trae una esperanza consigo, porque la palabra dice que Él vendrá con galardón.
y que también dice que cuando ya Él venga, todo dolor será quitado y que toda lágrima será enjuagada y que Él consolará a todos los corazones y que ya no habrá más dolor, ni lucha, ni hambre. Entonces, por eso que la esperanza de la venida de Cristo es que nosotros también tenemos que indicar. Y si la tenemos consciente de que Cristo pronto volverá, vamos a entrar bajo la emergencia de nosotros predicar este arrepentimiento para perdón de pecados. Y por eso dice aquí, en versículo 7 de Marcos 1, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Si lo trasladáramos, por así decirlo, al tiempo que nosotros estamos teniendo, porque obviamente esto fue antes de que Jesucristo crucificara y ascendiera, dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Es decir, Cristo pronto volverá. A quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, vemos que Él está predicando que Cristo viene. Él está predicando el perdón de pecados. Y Él juntamente con eso está anunciando que la persona para estar preparada necesita ser bautizado en agua. Y también necesita ser bautizado con Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pedro en el Hechos capítulo 2 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo. Vemos que esa voz que está generando Juan el Bautista es la misma voz que está manifestando Pedro. Y por eso dice la palabra también de Dios, dice que cuando estaba Moisés, que la voz venía de la llama de fuego. Y por eso la palabra dice que a sus ministros los hace como llamas de fuego. Es decir, que nosotros para poder ser una voz como Pedro, una voz como Juan, necesitamos ser llamas de fuego. Porque si somos llamas de fuego, la voz de Dios puede venir de nosotros. Así como Moisés, que Moisés estaba a la zarza, y dice que una voz habló por medio de la zarza. Pero la zarza que estaba ardiendo. Entonces, si no ardía, no podía venir la voz. Entonces, si nosotros queremos ser una voz que anuncie el arrepentimiento para perdón de pecados, que anuncie que Cristo pronto volverá, tenemos que ser llamas de fuego. Tenemos que hacer reposar el amor de Dios y tener la convicción de que el pecado es lo que está destruyendo cada cosa que nosotros hacemos. Y que el pecado es lo que nos está apartando de Dios. No es un capricho necesariamente de Dios que nos diga que nos arrepintamos, sino que realmente es un llamado al amor, porque nosotros en nuestra mente pequeña no entendemos la magnitud del problema del pecado. Algo tan sencillo, por ejemplo, con el caso de lo que acontece actualmente con los abortos. Ese pecado del aborto que ahora se da más, vino a causa del pecado de la fornicación. Porque las personas entran en fornicación y al entrar en fornicación después lo que hacen es abortar. Pero vino a causa de la fornicación. Pero esa causa de fornicación vino a través de otra cosa. Entonces vemos de que, por ejemplo, la fornicación viene a causa de la falta de amor propio. Porque la Biblia dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Es decir, como que yo agarrara un martillo y me golpeara la cabeza. Eso es en contra. Entonces vimos de que la falta de amor propio provoca que la gente entre en fornicación. Y esas fornicaciones que son individuales generan un sistema colectivo que a causa de entrar el pecado y no querer recibir la herencia de Jehová, mataron a las personas. Entonces, ¿qué provoca? Provoca que ahora mundialmente toda la gente esté abortando. Entonces, si nos damos cuenta, pequeñas decisiones están provocando grandes cosas a nivel regional o a nivel continental. Y eso sin mencionar otros casos como en Asia, en otras partes. Pero lo que quiero resaltar con esto que aquí menciona la palabra es de que nosotros no entendemos de que una pequeña decisión puede provocar grandes cosas. Por eso hay que personas que como me decía mi papá, todos los vicios comienzan pequeños. Las personas se vuelven alcohólicas, pero no comenzaron bebiendo mucha cerveza, comenzaron con una sola cerveza. Personas que entraron en la drogadicción probaron tal vez la marihuana y después comenzaron a probar otras cosas. Pero comenzó con un cigarro o comenzó con una tomada de bebida, no comenzó con mucho. Poco a poco se fue propagando. De igual manera el pecado. Antes el pecado no era lo mismo que ahora. Inclusive se puede ver en la moda.
Entonces Dios lo que quiere hacer es que las personas recobren la gloria que Dios ya tenía predestinada para ellos, pero que nosotros no la logramos ver. Y que por esa razón necesitamos nosotros también acercarnos a Dios constantemente para que podamos mostrar la gloria, pero también anunciar esa gloria a las personas para que se arrepientan, porque Cristo pronto volverá, porque si no, no pueden entrar a la plenitud de la cual Dios quiere para nosotros. Y por esta razón es de que Dios nos está dando el ejemplo con Juan el Bautista, que dice que él era el más grande nacido entre los hombres, que no había nadie mayor. Por eso que tenemos un ejemplo en Juan el Bautista, que anunciaba y preparaba el camino para la venida del Señor Jesucristo. Y ahora, porque ahorita estamos hablando mucho de la voz, ¿verdad? Pero la voz profética. Porque cuando se habla de lo profético, habla de que es algo que pronto vendrá. Y así como los profetas anunciaron de que Cristo vendría, así como está mencionándose aquí con Juan el Bautista, y que se manifestó, es decir, que era algo certero, algo conciso de que Jesucristo iba a venir, iba a manifestarse, que anunció Isaías, lo anunció Joel, y muchas personas anunciaron la venida de Jesús, de esa manifestación. Entonces se manifestó. Pero en este caso, nosotros anunciamos esta voz profética. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Cristo va a volver. Y de aunque Él, como dice la palabra, la tengamos por tardanza, es porque la tardanza aparente es porque nosotros no nos hemos preparado. Porque si Él viniera ahorita, tal vez muchos de nosotros, tal vez todos los que estuviéramos aquí nos quedaríamos. Porque no estamos preparados. Entonces, ¿por qué se tarda Dios? Porque la iglesia, el colectivo, no está preparado para recibirlo. Por eso es la palabra que por causa de los escogidos, Él está dando tiempo. Por eso que Él todavía no ha venido. Si todos nosotros ya nos hubiéramos preparado, ya nos hubiéramos consagrado, ya hubiéramos evangelizado, ya hubiera venido. Y que eso también lo vamos a hablar en el segundo tema, con relación al rugido de Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente agradar a Dios, si nosotros realmente queremos estar en su comunión, debemos hacerle primero caso a la voz profética que nos está diciendo que nos arrepintamos. Y por esa razón necesitamos tomar la palabra de Dios, que la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es decir, que ciertamente Dios envía a sus siervos para que prediquen la palabra, para que lleven a la persona a que entre en esta reconciliación. Pero lo que tenemos más seguro nosotros es la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios cada vez que hablaba le decía a sus siervos, todo lo que yo te dije, escríbelo. Por ejemplo, Jeremías le dijeron, escribe todo lo que te dije desde el tiempo que estuviste con Josías hasta hoy. Escríbelo. Es decir, que era una voz de Dios hacia Jeremías y Jeremías lo trasladó a lo escrito. Es decir, que la voz de Dios es lo que es escrita por mano de un hombre, pero escrita por parte de Dios. Entonces tenemos una palabra certera, una palabra que está ahí, pero que a veces nosotros no queremos leerla. Es decir, ¿por qué no queremos leer la palabra? Porque es como aparece en Génesis. Es la voz, pero nosotros le huimos a la voz. ¿Por qué le huimos? Porque estamos en pecado. Por eso que no queremos leer la Biblia. Porque al leer la Biblia nos va a decir Dios nuestro pecado. Nos va a confrontar así como confrontó en Génesis y como confronta en Apocalipsis. Entonces nosotros no queremos recibir esa confrontación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ocultamos, nos cubrimos y yo no tengo pecado. Entonces, por eso que a veces no agarramos la palabra, porque es la voz profética llamándonos a arrepentimiento, llamándonos a consagración, llamándonos a reconciliación y indicándonos que Cristo pronto volverá. Pero si nosotros no leemos la palabra, no podemos anunciarle a las personas el mensaje que Dios nos ha dado, que nosotros anunciemos. Porque vemos que Isaías, Jeremías, Joel, Oseas, cada uno dio una manifestación profética o un anuncio de acorde a lo que Dios quiso que enviara a cada uno. De igual manera, así como un Pedro, como un Pablo, anunciaron de un mensaje que Dios les dio a cada uno. Entonces nosotros por eso primero debemos entrar en la comunión con Dios, para que en la comunión podamos ser llamas ardiendo, para que la voz pueda trasladarse a las personas y llamarlas a arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque su venida está pronta. Y alguien dirá, pero si, ¿qué pasa si yo me muero? Es lo mismo, porque la palabra dice de que no tenemos que ignorar de que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Es decir, de que aunque yo me muera, yo estoy bajo la esperanza
de su venida. Porque si alguien muere sin Cristo, va a entrar en condenación. Pero si alguien muere en Cristo, va a entrar a esperar la venida de Cristo, pero por así decirlo, en descanso. Es decir, que tanto vivos como muertos están bajo la esperanza de la venida de Cristo, para entrar en un nuevo reino, un reino que va a ser eterno, un reino que no nos podemos imaginar el nivel de gloria que va a ser, porque nosotros hemos experimentado un nivel de gloria en Cristo, y a veces lo que también ha impedido que nosotros podamos experimentar una gloria eterna es inclusive este cuerpo de pecado. Porque la Biblia, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Es decir, que este cuerpo es como una prisión para nosotros, porque el apóstol Pablo dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. Y por eso que es una lucha continua que nosotros tenemos con los deseos de nuestra carne. Y por eso la esperanza de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestro cuerpo será transformado y nos dará un nuevo cuerpo. Es decir, que un cuerpo que ya no tiene la ley del pecado. Entonces es una esperanza para nosotros de que ya no vamos a seguir luchando. Y es la esperanza de anunciar a las personas que seremos librados de este cuerpo que nos aflige. Que este cuerpo que tiene debilidades, que se envejece. ¿Por qué? Por el juicio que le dieron a Adán en el Génesis. Porque dice que de cierto morirás. Y la palabra morir en el original es un hebraísmo que es morir, morir. Y hace referencia a que moriréis muriendo. ¿Y qué significa moriréis muriendo? Que uno, ¿qué hace? Envejecer. Y cuando uno envejece, ¿qué es? Que todo se comienza a morir en uno. Entonces uno muere muriendo, envejecimiento. Es decir, que por eso dice alguien, pero ¿cómo que Dios dijo que si comían iban a morir, pero no se murieron? Es porque decía, moriréis muriendo. Es decir, que Dios juzgó al hombre con envejecimiento. Y por eso que nosotros envejecemos, porque las células se comienzan a morir. Todos nosotros cuando se pone el pelo en la cara y todo, es porque todo se comienza a morir. ¿Para qué? Para que muramos muriendo. ¿Y eso por qué lo hizo Dios? Para que nos diéramos cuenta del pecado que había en nuestras vidas. Porque son todo lo que nosotros vemos y manifestamos, en este caso, lo que se da, como hablamos de lo profético, es mostrar. Cuando sale de mostrar es algo de ver. Es decir, que cada persona que vemos nos está mostrando el juicio de Dios a causa de nuestro pecado, que es el envejecimiento. Ahora, también con esta cuestión del mostrar, porque también vamos a cimentarlo, a hablarlo con relación al por qué es de que tenemos que ser bautizados en agua. Porque ciertamente predicamos, pero junto con la predicación tiene que ser el bautismo en agua. Y junto con el bautismo en agua, también el bautismo con Espíritu Santo. Por eso que dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícense. ¿Por qué no dijo solo arrepentíos? Sino que tuvo que incluir bautícense. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo. También cuando vemos en el versículo 4 de Marcos 1, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La pregunta es, ¿por qué es que Dios tuvo que incluir junto con la voz el acto del bautismo? Y tenemos que entender esto para que cuando prediquemos el evangelio, también juntamente con ello, seamos diligentes en bautizar en agua. ¿Por qué? Porque recordemos de que el bautismo en agua muestra que es la obra de nuestra fe. Porque la palabra dice que cuando uno se bautiza en agua, participa de la muerte con Cristo y participa de la resurrección de Cristo. Y juntamente con ese bautismo, también anuncia que nosotros nos arrepentimos del pecado y también anuncia de que así como morimos, también resucitaremos en el día postrero. Es decir, que el bautismo en agua es un acto profético de la resurrección. Es un acto profético del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque vemos de que Jesús en Marcos dice que Él se bautiza en agua. Pero ¿por qué Jesús se tenía que bautizar en agua? Porque Él proféticamente estaba anunciando que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Porque era la señal del profeta Jonás. Porque Jonás, antes de ir a predicar a Nínive, ¿qué hizo? Él lo echan al agua y luego lo sacan de las aguas. Y él ya resucitado comienza a predicar a Nínive, arrepiéntanse, porque si no aquí, a 10 días Nínive será destruida. Cuando Jesús sale de las aguas, ¿qué comienza a predicar? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca a vosotros. Entonces el bautismo en agua era una manifestación del profeta Jonás. Era una manifestación que Jesucristo iba
morir, iba a resucitar. Y por eso en Romanos capítulo 1 dice claramente de que Jesucristo fue anunciado Hijo por medio de la resurrección, con poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él a través del bautismo en agua estaba anunciando su muerte y su resurrección, que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos declarando de que morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús también cuando resucita, no resucita con su mismo cuerpo, resucita con otro cuerpo, porque dice que ya no es carne y sangre, sino que es carne y hueso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. Eso lo habla en Romanos capítulo 6 y otros pasajes de la palabra. Entonces, por eso que el bautismo en agua, y también Dios anuncia el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros debemos pedirle a Dios porque es algo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Es decir, el bautismo en agua nosotros lo podemos hacer a alguien. Pero el bautismo en agua, por eso dice aquí en el versículo 8 de Marcos, dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él bautizará con Espíritu Santo. Él necesita que nosotros tengamos al Espíritu Santo nuestro. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Uno de ellos es porque Él nos guiará a toda verdad. Y porque la palabra dice que el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo nos da la manera del clamor de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué también? Porque el Espíritu Santo es una figura de aquel que va a preparar a la novia para la venida de Cristo. Si la novia no está preparada, Cristo no puede venir. Por eso la figura es el caso de Esther. Cuando Esther mandan a llamar el rey a todas las doncellas para ver con quién se iba a casar, dice que ya fue preparada 6 meses en mirra, 6 meses en incienso, para después presentarse delante del rey. Entonces hubo una preparación de la novia. Y había eunucos que específicamente le tenían que decir en este caso a Esther, cómo se tenía que preparar para poder ser escogida por el rey. Entonces esa es la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que prepara a la iglesia, el que prepara a la novia para la venida. Si la novia no está madura, si la novia no está preparada, no puede venir el rey. Porque tiene que ser madura. En Apocalipsis dice, ¿qué haremos cuando nuestra hermana sea pedida si ella no ha madurado? Ella es una niña, no tiene pechos. Hace referencia a que Dios necesita que la amada sea madura. Por eso que el mensaje del Evangelio no es solo para los no creyentes, sino también para el creyente, para que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también se va a ir de esta tierra, ya no va a estar. Entonces el Espíritu Santo, si se va, se lleva a todos los que están juntamente con él. Entonces nosotros necesitamos estar al pendiente de la voz profética. Por eso debemos estar a leer la palabra, necesitamos recibir la palabra de Dios, para así también nosotros comenzar a propagar el mensaje del Evangelio a las personas, para que entren en reconciliación con Dios. Porque vendrá un reino que se va a establecer y Dios nos va a dar la belleza de habitar en ese reino con Él eternamente y para siempre. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de la voz profética que aquí se muestra en Juan el Bautista y vemos también después cómo lo menciona el apóstol Pablo. Entonces no tenemos que huirle nosotros a la voz profética, ya sea por la escritura, ya sea por la predicación del Evangelio de las personas o por el consejo que a veces las personas nos dan. Tenemos que estar atentos a esa voz y no huirle a la voz. Por eso que a veces nos cuesta orar, por eso a veces nos cuesta leer, porque nosotros le huimos a la voz de Dios. Por eso en Juan capítulo 3 habla de eso, dice que, y el hombre que hace lo malo no se acerca a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas, pero aquel que hace lo bueno se acerca a la luz. Por eso que nos cuesta orar y por eso que nos cuesta leer, porque al acercarnos, nos acercamos a la voz profética que nos llama al arrepentimiento. Y como no queremos ser confrontados, nos alejamos. Entonces, ya entendiendo eso, necesitamos renovar nuestra mente y decirle al Señor, ok, Señor, quiero tomar tu palabra que dice, acercaos con confianza al trono de la gracia. Renovar nuestra mente en entender de que si Él me reprende o me corrige, es porque Él me está llamando a comunión. Él me está llamando a reconciliación. Él quiere derramar de su gloria sobre mí. Y que lo único que está impidiendo ese derramamiento es que yo me arrepienta. Es el pecado que habita en mí. Por eso que si queremos más gloria de Dios, queremos más presencia de Dios, queremos más de Él, necesitamos arrepentimiento para perdón de pecados. Y tiene que ser algo constante en nuestra vida. ¿Queremos más de su presencia? Más arrepentimiento.
Y por eso nos va a ayudar la palabra y la oración. Porque ahí se va a manifestar la voz de Dios para indicarnos que Él pronto volverá, para estar preparados y para arrepentir de nuestros pecados. Y por lo tanto, anunciar a la gente de que se bautice en agua y que reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos acercarnos a Él en su presencia y podamos recibir de su voz profética. No huyamos de su voz profética, ya que lo que busca su voz profética es prepararnos para estar en comunión. Porque si hablamos de la preparación de la novia, significa que Él va a ser en comunión con su novia. Va a estar en amor con su novia. No necesariamente va a ser solo un acontecimiento apocalíptico de que todo se va a destruir, sino que es el sentido de la comunión. Cuando Él nos dice, prepárense porque yo vengo, no es salir corriendo o ver solo el hecho de que viene el anticristo, que las cosas se van a derrumbar o que van a haber terremotos, sino que es el sentido de, yo me quiero casar con mi esposa y para casarme tengo que estar preparado. Algo, si vemos la figura, es como que el novio ya está en el altar, ya está vestido, ya está perfumado, ya está listo con el juez, solo para que la novia diga sí, pero como la novia no se ha presentado, no pueden consumar el amor. Entonces vemos de que el llamado de Cristo, de que Cristo viene pronto, es para un llamado de comunión. No es un llamado solamente, por así decirlo, apocalíptico, que todo va a ser destruido. Las demás personas sí, en el sentido que aquellos que no creen van a experimentar cierto nivel de ira. Pero aquellos que están en los amores de Dios van a experimentar esos amores. Y por eso es el llamado a los amores de la novia que tiene que tener por el amado. Por eso el Cantar de los Cantares dice, oh, si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ojalá que él me tomare y me llevara a sus recámaras y tuviéramos amores hasta la mañana. ¿Quién lo dice? La amada. ¿Para quién? Para el amado. Hace un llamado. Por eso dice que el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Por qué? Porque quieren tener una plenitud de amores con el amado. Y no lo podemos tener por nuestro cuerpo mortal. No lo podemos tener porque no estamos preparados y maduros. Entonces, si nos damos cuenta, el llamado de esta voz profética es para comunión. Y por eso debemos anunciar a la gente la comunión. Que lo único que le impide es el pecado. Y por eso que Dios constantemente hace esos llamados para el creyente y para el no creyente. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a aceptar su voz profética, a no huir de la voz profética y también por lo tanto confesar nuestro pecado. Y si en dado caso no nos hemos bautizado en agua, hacerlo. Y si en dado caso no hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pedírselo para que se manifieste. Y una de las manifestaciones, como se ha mencionado, es el hablar en lenguas. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque sabemos que tú has brindado esta voz profética para que nosotros podamos arrepentirnos. Ayúdanos a leer tu palabra y que si tu palabra nos reprende, si tu palabra nos confronta, es porque simplemente nos estás llamando a comunión, nos estás llamando a estar preparados para tu venida, nos estás llamando para anunciarle a las personas que necesitan reconciliarse con Dios, que necesitan estar contigo, que tú has hecho todo lo que está en tus manos para entrar a una reconciliación. Has enviado a tu Hijo, has manifestado obras proféticas, has manifestado esta voz de los ministros, de los evangelistas, de los pastores, de aquellos hermanos que han creído en ti, Padre bendito, anunciando que se arrepientan, no como un sentido solo de regaño, de confrontación, sino porque tú quieres comunión con ellos, porque tú quieres que pasen de ser enemigos de la cruz a ser amigos del novio, para que ellos dejen de ser corrompidos, para que ellos puedan ser santos y justos, para que ellos dejen de tener vanagloria, para que ellos puedan tener una gloria. Ayúdanos para nosotros poder ser llamas de fuego ardiendo, para que podamos ser una voz que anuncie, Señor Jesús, que tú pronto vendrás. Una voz que anuncie la comunión, pero que la comunión va a ser necesaria a través del arrepentimiento. Te pedimos hoy, Señor, creer, no hablar para condenación, sino hablar para comunión. Así como dijo el apóstol Pablo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ayúdanos, Padre, para predicar con amor. Si llamamos al arrepentimiento es para que las personas entren en una reconciliación, ya que lastimosamente actualmente están en conflicto contigo, como lo dice Génesis, Padre, capítulo 6, de que tu espíritu está en contienda contra ellos y tú quieres dejar la contienda para entrar a amores, cambiar los
los litigios por escenas de comunión, escenas de amores, escenas de amor, Padre, así como en el libro de Cantares. Te pedimos hoy, Padre bendito, tráenos arrepentimiento para convicción. Ayúdanos a entrar en tus recámaras en oración. Ayúdanos a tomar la palabra de vida, Padre bendito, y no huir como lo hizo Adán. Más bien a tomar la posición de Jesús, de presentarnos sin nada en nosotros. Presentarnos, por así decirlo, expuestos a ti, pero con la sangre del Cordero que nos permite entrar en tu gracia. Te damos las gracias, Padre, porque Jesucristo nos salvó por medio de la cruz y por eso queremos estar bajo la esperanza de su venida, la esperanza bendita de su advenimiento, y queremos estar preparados. Como la novia está ataviada, la novia está preparada, y así como los amigos del novio también están preparados y cuidando a la novia, así queremos estar. Y que el Espíritu y la novia diga ven. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, a ser bautizados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar ahora por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador o que se quieran reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Hemos oído tu mensaje. Hemos oído que hay una voz profética que nos está llamando y que nosotros nos hemos estado escondiendo. Ahora queremos aceptar por medio de Jesús. Queremos entender de que tú nos has perdonado y que tú has buscado esta reconciliación y quieres demostrar tu amor hacia mí. Por lo tanto, hoy declaro a Jesús como Señor y Salvador, y hoy declaro que Él fue resucitado entre los muertos y que ahora caminaré conforme a tu palabra, conforme a la voz profética, y que quiero ahora ser bautizado en agua, ser bautizado con tu Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena para estar preparado para el día de la venida, ya que tu Santa Cena nos recuerda que tú pronto volverás. Te agradecemos, amado pastor, te agradecemos, amado Rey, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. Vamos a orar ahorita por las personas que tienen necesidades. Como dice su palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de ti pidiendo por las necesidades que cada persona está aquí en este lugar, pero también sobre todo para que tu voz profética venga a nuestras vidas, que nos convenza de pecado, que nosotros aceptemos hoy, Señor, que tengamos esta necesidad de acercarnos a la palabra, necesidad de acercarnos a la oración, para que venga tu voz y quite toda soledad, para que venga tu voz y quite todo orgullo, para que venga tu voz, Padre, y venga como sopa apacible para apacentar nuestros corazones. Por favor, provéenos de tu voz, ya que no queremos oír la voz de tinieblas, no queremos oír la voz del menosprecio, no queremos oír la voz de la maldad, no queremos oír la voz de la arrogancia, queremos oír la voz de tu soplo apacible, la voz de aquel pastor que apacienta los rebaños. Por favor, amado mío, provéenos de tu voz para arrepentimiento, para perdón de pecados, estar dispuestos a tu venida y prepararnos para tu venida. Gracias te damos a ti, Jesús. Provee, Señor Jesús, y trae reconciliación para los hogares, trae reconciliación para las iglesias, trae reconciliación para las hermandades, trae reconciliación para las familias. Envía tu espíritu, Elías, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y trae, Señor Jesús, una renovación de mente. Trae sanidad, trae provisión, trae refugio, trae, Señor Jesús, todo lo necesario que las personas tienen, trae libertad a los cautivos para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor amado, amén y amén.